Hola, hoy nos toca repasar uno de los gobiernos más importantes de la historia de Chile, no solo por su idea distinta, ¿no?, de esta llamada vía chilena al socialismo, sino que porque es el primer socialista, el primer presidente socialista en la historia en llegar al poder vía elecciones democráticas. Evidentemente esto va a generar una inquietud bastante grande y un arrebato en reacciones muy rápido, digamos, en el país más poderoso del mundo, ¿no?, en Estados Unidos. Las compañías estadounidenses dominaban la economía chilena. Las empresas petroleras, la compañía de teléfonos y el 80% de la industria de cobre del país, la fuente de ingreso más grande de Chile, eran de Estados Unidos. La industria chilena comenzó a deteriorarse. Los negocios estadounidenses dejaron de suministrar repuestos para la maquinaria que impulsaba la economía chilena. Los chilenos debían hacer fila para adquirir los escasos alimentos y materia prima. Y con ello, evidentemente, también en la derecha chilena, que veía con mucha inquietud a Salvador Allende desde mucho tiempo antes, y en la centroderecha también, evidentemente, ¿no? Al final de cuentas, y a pesar de ciertas condiciones que se le pusieron al gobierno, van a terminar sacándolo de la moneda de igual forma, con métodos que son bastante cuestionables cuando nosotros hablamos de la democracia, ¿no? Salvador Allende Gossens, que es el presidente del que estamos hablando, fue electo el año 1970, el 4 de septiembre. Asumirá el poder en el mismo año, en noviembre. La votación en el Congreso, luego de la firma de este acuerdo, va a ser 153 votos para Salvador Allende y 35 votos para Jorge Alessandri. Resultado de la votación. Por el senador Salvador Allende, 153 votos. Por el señor Jorge Alessandri, 35 votos. El Congreso Pleno proclama Presidente de la República para el periodo comprendido entre el 3 de noviembre de 1970 y 3 de noviembre de 1976 al ciudadano Salvador Allende Gossens. Se levanta la sesión. Desde ese mismo instante se pone en marcha un proceso de boicot y radicalización de Estados Unidos en su postura hacia Chile para impedir que Salvador Allende asumiera el cargo, digamos. Y de hecho, según palabras textuales del presidente Richard Nixon, harían chillar a la economía chilena. Para que, obviamente, que con un problema económico se genera un problema social, ¿no? Y eso en algún sentido terminaría sacando a Allende del poder. La experiencia cubana para Washington no era un recuerdo grato, ¿no? Y ahora lo va a ser menos aún con un país que lleva al gobierno un presidente socialista mediante el poder del sufragio. O sea, que este país no será base de ningún país, ni base norteamericana ni base soviética. Allende played it very cleverly. He played it as a Chilean would rather than as a Cuban would. The Chileans being, frankly, less volatile than the Cubans, I would say. Ahora no hay que elegir entre agarrar un fusil, irse al cerro, digamos, y pelear en una guerrilla para lograr el poder, cuando la verdad solamente se puede hacer con un gesto, ¿no? Un gesto democrático, que es ir y sufragar. A partir de aquí, Estados Unidos genera una serie de movimientos y el primer acto de desestabilización va a correr por un grupo de extrema derecha que secuestra y asesina al comandante en jefe del ejército, el general René Schneider, y que con las grabaciones desclasificadas de la CIA en los últimos años, al parecer el asesinato fue ordenado por ellos mismos, digamos. Según se desprende palabras de Richard Nixon en las que habla de este evento con otros periodos temporales en términos de duración, cosas así, pero en realidad es como lo deja entrever. Pocos días antes que el Congreso ratificara a Allende, el gobierno de Nixon asesinó al comandante en jefe del ejército, el general René Schneider, firme defensor de la no intervención de los militares en política. Era el principal apoyo que Allende tenía en el ejército. El crimen fue ejecutado por la CIA y un comando donde también había oficiales chilenos. Grabaciones secretas, por supuesto, que aparecieron después de todo el escándalo que a él lo sigue y que lo lleva a renunciar a la Casa Blanca.
La elección de Salvador Allende da como consecuencia inmediata, además de esto que estamos hablando, el viaje de Agustín Edwards a Estados Unidos, donde es entrevistado, donde se entrevistan, se citan, se ven en la Casa Blanca con Henry Kissinger, a que le pide ayuda para salir de este problema, ¿no? Sacar del medio al presidente electo, antes de que asuma el poder. Acto seguido, evidentemente, entre varias cosas, por supuesto, fue el corte de todas las líneas de crédito a Chile, luego de haberlo endeudado desde el gobierno de Alessandri Frei fuertemente, ya de unos 1.000 y algo millones de dólares a cerca de 4.000 millones de dólares. Se le exige, no solo se le cortan las líneas de crédito, sino que se le exige el pago de la deuda externa, digamos. Y eso va a traer algunas negociaciones posteriores bastante complejas y que se acentúan, bueno, después con la nacionalización del cobre y otras cosas, que es peor todavía. Nixon contraatacó moviéndose calladamente para interrumpirle los préstamos a Chile. Chile, of course, is interested in obtaining loans from international organizations where we have a vote. And I indicated that wherever we had a vote, where Chile was involved, that unless there were strong considerations on the other side, that we would vote against them. Ahora, el ahorcamiento al que fue sometido nuestro país desde los primeros días de la Unidad Popular no tiene ningún tipo de símil en la historia de Chile. Al interior del país, por otra parte, todo se había revolucionado, ¿no? La llegada al poder de la izquierda tenía a las clases populares sumidas en un sentimiento de justicia, ¿no? Que haría por primera vez que tomaran el control del destino del país, sin desmerecer bajo ningún concepto los avances notables que se generaron durante el primer gobierno radical de don Pedro Aguirre Cerda, digamos, del cual de hecho el mismo Salvador Allende fue ministro de Salubridad, Previsión y Asistencia Social. De hecho hay una historia que estando en La Moneda ambos, cuando le intentan dar un golpe de estado a Pedro Aguirre Cerda, Salvador Allende escucha a Pedro Aguirre Cerda como dice que en realidad de La Moneda lo van a sacar muerto, porque con revólver en mano, digamos, el tipo con revólver en mano, porque tenía un mandato constitucional que le había otorgado al pueblo y del cual debía hacerse cargo, digamos, gobernar este país, y no por un intento de golpe de estado él iba a renunciar. Esto se va a repetir años más tarde, el año 73, cuando se produce el golpe de estado en Chile. Son palabras similares las que pronuncia Salvador Allende. Dentro de los elementos como fuertes, ahí tenemos, que viene desde el gobierno anterior, tenemos la reforma agraria, que fue uno de los puntos que más discrepancia creó con los grupos y partidos de derecha. ¿Ya? Ni siquiera la profundización de esta medida en el gobierno de Frei generó tanta polémica, pero sí en el de Allende. Y esto, bueno, probablemente tenía que ver con el apoyo que recibía Frei desde Washington, y el otro presidente actual, digamos, no. Su filiación de izquierda en realidad también tiene una condición que lo marca, ¿no? La apropiación de fondos se va a intensificar fuertemente durante su gobierno, y en parte por las mismas medidas ya gubernamentales, parte de ellas tiene que ver con políticas de Estado, pero en otras también por la exigencia de los mismos campesinos que ya no aceptan migajas, digamos, ni miserias, y van a exigir lo que corresponde desde sus propios derechos. Acuérdense que ya están sindicalizados los campesinos, muy organizados. Ya no existe la posibilidad de amenazar al campesinado chileno porque están organizados, sindicalizados y conscientes de sus derechos. Entonces la cuestión como que no es el típico latifundio previo a la reforma agraria que se había dado durante el gobierno del presidente Frei. La reforma agraria, entre otras cosas, entre otras medidas del gobierno, va a ir generando de alguna u otra forma, o va a ir acentuando esta polarización que es conocida, ¿no? La polarización política y social en el país. De la mano también de la estatización, ¿no? La estatización de los grandes medios de producción. Para cuando Salvador Allende celebraba su primer año como presidente, había nacionalizado la compañía de teléfonos estadounidense ITT. Algunas semanas después, el gobierno asumió también el control de las compañías de cobre. El cemento, la industria telefónica, la estatización de los bancos, en general, digamos, la nacionalización del cobre, que no es una medida directamente tomada por el gobierno de manera unilateral, ¿no? Es un proyecto de ley que fue aprobado por unanimidad, probablemente el único proyecto de ley aprobado por unanimidad en el Congreso durante el gobierno del presidente Salvador Allende, ¿no? Que a todo esto, esa aprobación generó un problema bastante grande con Estados Unidos. De alguna manera también acentúa las medidas que va tomando el país del norte, digamos, con respecto a la economía chilena, y a agilizar un proceso que llevara a sacar a Allende del poder. Eso evidentemente está dentro de los marcos estructurales del marxismo, digamos. Por lo tanto, es evidente que durante un gobierno socialista, independiente a que se tomen las medidas para que se respete la Constitución,
sí se van a usar los mecanismos dispuestos por la ley o los mecanismos que existan para justamente generar este control del Estado. En el marxismo, los medios de producción tienen que estar en poder del Estado, digamos. Esa es la lógica. Ahora, hay algunos elementos que son muy interesantes durante el gobierno de Salvador Allende y uno de ellos es el plano arquitectónico, por ejemplo, donde el arquitecto Miguel Launer es el arquitecto que destaca, que lidera la Corporación de Mejoramiento Urbano durante el gobierno de Allende y que su enfoque estuvo fuertemente en la construcción de espacios que fueran de integración social. Las conquistas que tuvieron en su primer año, el reajuste de las remuneraciones, los derechos recuperados, el derecho al descanso por primera vez en la construcción de los balnearios populares, el auge inverosímil cultural. Si Chile fue en ese momento un foco mundial de la cultura. Además de las más de 150.000 viviendas que se construyen, digamos, destacan algunos sectores como la Villa San Luis, por ejemplo, que estaba hasta hace muy poco tiempo ahí en Avenida El Cerro El Plomo, en Las Condes, y que se transformó en un proyecto de integración social que llegó a su fin hace muy poco tiempo, producto del alto valor del suelo y las presiones de las inmobiliarias que lograron de alguna u otra forma ir sacando a la gente de ahí, demolieron eso y ahora están construyendo edificios, oficinas, digamos, en un lugar muy cotizado. Y es muy extraño, ¿no? Porque al final era patrimonio arquitectónico, igual lo demolieron. Aparte de estos conjuntos habitacionales, el arquitecto Miguel Launer estuvo a cargo de la planificación del edificio para la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que se llamaba la UNTAC, que se celebra en Chile el año 72, y se construye este edificio que posteriormente, digamos, ojo, se construye en tiempo récord, así, es una hazaña arquitectónica e ingenieril. Este edificio después va a pasar a llamarse, después del golpe de Estado, va a pasar a llamarse edificio Diego Portales y se va a transformar en el Palacio de la Sede de Gobierno, mientras reconstruyen la moneda después del bombardeo, digamos. Y en la actualidad es conocido como el GAM, ¿no? El Centro Cultural Gabriela Mistral, que está ahí frente a la Casa Central de la Universidad Católica de Chile. Nunca pensamos que se iba a llegar a este nivel de integración del arte y la arquitectura. Pero sí fue. La idea de la integración social mediante el desarrollo arquitectónico es una de las facetas más interesantes que tiene el gobierno de la Unidad Popular, pero también lo es un proyecto súper revolucionario para la época que se llama 5 con Y, que también se le conoce como la Internet de Allende o la AllendeNet, en algunos lados se puede encontrar, qué sé yo, digamos, y que llega a su fin evidentemente con el golpe de Estado 73. Ahora, ¿qué es esto, no? Esta especie de Internet incipiente que tiene origen acá, digamos, que se da los primeros pasos en Chile, tenía como objetivo principalmente el análisis de datos a gran escala en una red de comunicaciones entre las empresas y el gobierno que mantuvieran en línea información respecto a capacidades de transporte, etcétera, etcétera, digamos. Esta era como una sala tecnológica hexagonal instalada en la moneda, llena de pantalla, Ops Room se le llamaba, llena de pantalla, ¿no? Y controles remotos, la silla, digamos, donde ponían los brazos, en el apoyabrazos tenía los controles de toda esta cuestión y qué sé yo, era muy relacionado a un sistema de GPS y qué sé yo, cosas que hoy día se usan bastante por lo demás. Ahora, este cuento es como que quedó enterrado después, se olvidó evidentemente, pero hace algunos años la primera Bienal de Diseño de Londres del año 2016 fue presentado, este proyecto se instaló tal cual, hay videos, pueden buscarlo en internet y causó sensación totalmente, ¿no? Como, wow, ¿qué estaban haciendo estos tipos en la década del 70, ¿no? And then I suddenly got a letter which very much changed my life. It was from the Technical General Manager of the State Planning Board of Chile. Remember, 1971, President Allende was in office. He remarked in this letter that he had studied all my works, he had collected a team of scientists together, and would I please come and take it over? Bueno, en términos generales, en resumen, nosotros podemos decir que los consabidos problemas que hubo durante el gobierno, como la inflación, récord inflacionario, digamos, el desabastecimiento o el mercado negro, la presión de Estados Unidos sin duda alguna, la intervención directa en nuestro país, digamos, el boicot interno, el mercado negro, qué sé yo, la polarización política y social, etcétera. Es como lo sabido, ¿no? Pero también en el gobierno de la Unidad Popular se desarrolló una serie de proyectos que son bastante innovadores y que van a marcar hitos, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel internacional. Y que a partir de 1973 con el golpe de Estado se acabó, digamos, ¿no?
el desenlace en general es conocido, ¿no? Un mundo político muy polarizado que exigía la intervención de los militares, que se pidió un golpe de Estado, y con este golpe de Estado, a final de cuentas, lo que terminamos es justamente en un golpe de Estado, la moneda bombardeada, la instalación de una junta de gobierno que va a gobernar por 17 años de dictadura, y que lo vamos a tratar eso en profundidad la próxima semana. ¿Okay? Que tengan buenas tardes y nos vemos. Adiós.